Si se muere, avísame. No pienso lidiar con papeleo esta noche. Mi hijo llamó. Su esposa acababa de tener una niña, mi nieta. Yo estaba fuera por trabajo. Le dije que iría en cuanto pudiera. Cuando por fin entré en su casa, no había bebé. ¿Dónde está? Mi hijo no me miraba. La dimos en adopción. Lo miré fijamente. ¿De qué hablas? Es sorda. No podemos criar a una niña dañada. Habían desechado a su hija de 5 días porque no podía oír. Les rogué que me dijeran dónde estaba, qué agencia, yo la acogería. Los registros estaban sellados, no tienes derechos. Se habían asegurado de que nunca pudiera encontrarla. Mi nieta estaba sola, rechazada por ser sorda, así que decidí aprender su idioma, para que cuando la encontrara, lo primero que viera fuera a alguien que había pasado años preparándose para entenderla, para decirle que era deseada, que siempre lo había sido. Mi hijo pensó que la historia terminaba ese día, era solo el principio. Me llamo Carmen, y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor, deja un comentario diciendo desde dónde nos ves, y suscríbete al canal Nunca es tarde. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia, el teléfono sonó mientras revisaba mis diapositivas para la presentación principal en el centro de negocios del hotel, en Berlín. 3 días antes de mi discurso en la Conferencia Europea de Gestión Inmobiliaria, mamá, está pasando, Elena está de parto. La voz de Carlos sonaba emocionada y sin aliento. Seré mi portátil. Ahora mismo estamos en el hospital. Dicen que quedan unas horas. Tendrás una nieta, mamá. Se me encogió el pecho de una manera que no había sentido desde que murió mi marido. Una nieta. Me subo a un avión. No tienes esa conferencia, Carlos. Estás teniendo un bebé. Lo sé, pero eres la oradora principal, ¿verdad? Es algo importante. Ven después, ella seguirá aquí. Miré mi presentación en la pantalla, 200 personas registradas, contrato firmado. Los organizadores lo habían planeado durante meses. Estaré allí en cuanto pueda, como máximo, en 4 días. Dile a Elena que voy, se alegrará. Te quiero, mamá, colgó. Me quedé sentada mirando el teléfono. Una nieta. Carlos y Elena vivían en una casa en La Moraleja, Madrid, que les habían dado los padres de ella. Dinero antiguo, familias antiguas. Yo vivía en Londres, gestionando las propiedades de mi difunto marido, visitando La Moraleja, quizás una vez al año. Este bebé cambiaría eso, estaría presente, sería la clase de abuela que siempre está ahí. Di mi discurso 3 días después, volé de Berlín esa misma tarde. Aterricé en Barajas a la mañana siguiente y conduje directamente por la A2 en un coche de alquiler. Me detuve en Pozuelo de Alarcón en una boutique y compré un sonajero de plata, una manta de cachemir y un corderito de peluche. Demasiado, probablemente. No me importó. Su casa estaba en la calle Serrano, detrás de viejos plátanos y setos perfectos, colonial blanca, persianas negras. Entré en el camino circular justo después del mediodía. Cogí mis regalos y caminé hacia la puerta. Carlos abrió antes de que pudiera llamar. Tenía un aspecto terrible, agotado de una manera que parecía impropia para un padre primerizo. Mamá, déjame verla. ¿Dónde está? Dio un paso atrás, pero no se apartó. Pasa. Necesitamos hablar primero. Las palabras sonaron mal. Elena apareció detrás de él, con lino blanco y una blusa de seda. Sin bebé en brazos. Sin vómito en el hombro, sin agotamiento en su rostro. Hola, Carmen. Me llevaron al salón formal, el de la antigüedad y el retrato de la abuela de Elena en la pared, no la sala familiar con muebles cómodos donde se sostendría a un bebé. Me quedé de pie. ¿Dónde está el bebé? Carlos se sentó. Elena se sentó a su lado, con las manos juntas. Siéntate, mamá. No quiero sentarme. Quiero conocer a mi nieta. Él miró sus manos. Elena me miró por debajo. La dimos en adopción, dijo. La habitación se quedó en silencio. Escuché esas palabras, pero no lograban cobrar sentido. ¿De qué hablas? El bebé, dijo Carlos. La dimos en adopción, ya está hecho. Dejé la bolsa de regalos en el suelo. La casa estaba demasiado quieta, sin llantos, sin Moisés, sin ruidos de bebé por ninguna parte. Me llamaste hace 4 días desde el hospital. Lo sé. Me dijiste que ibas a tener una hija, tuvimos una hija. La voz de Elena salió plana. Y tomamos la mejor decisión para nuestra familia.
¿Dónde está, Carlos? Finalmente levantó la vista. Está con una agencia, la colocarán cuando encuentren a la familia adecuada. Yo soy la familia adecuada. Dime qué agencia, y voy a buscarla ahora mismo. Elena negó con la cabeza. Es una adopción cerrada, no tenemos que divulgar esa información. ¿Cuántos años tiene? Nació hace 5 días, dijo Carlos en voz baja. Mi nieta había estado viva durante 5 días, y ya la habían entregado mientras yo cruzaba un océano para conocerla. ¿Por qué? Elena se enderezó. Es sorda. El hospital le hizo una prueba de audición antes del alta. Falló, volvieron a probar, lo confirmaron. La miré fijamente. Es sorda, sí. Y la entregasteis, porque es sorda. No estamos preparados para manejar a una niña dañada. Carmen, seamos realistas, los especialistas. La terapia, el tiempo. Mi familia no aceptaría a un nieto, defectuoso en el linaje familiar. La palabra defectuoso flotó en el aire entre nosotros. Mis manos temblaban, las apreté contra mis muslos. Dime dónde está. ¿Qué agencia? La adoptaré yo misma. No puedes. Carlos se puso de pie. Ya consultamos con abogados. Los abuelos no tienen legitimidad legal en casos de adopción. Los tribunales protegen las decisiones parentales. Los registros están sellados. Habían investigado. Se habían asegurado de que no pudiera detenerlos. Si puedes desechar a tu propia hija, dije. Entonces no eres el hijo que crié. El rostro de Carlos se endureció. Entonces, quizás no me conozcas en absoluto. Vives en Londres. Vienes una vez al año. No puedes llegar aquí y decirnos cómo llevar nuestras vidas. Carlos, Elena le tocó el brazo, pero él se apartó. Ya está, mamá. ¿Se ha ido? Tienes que aceptarlo. Recogí la bolsa de regalos. El sonajero se movió dentro. Nunca lo aceptaré. Salí, me subí al coche de alquiler, conduje hasta que vi un Marriott, junto a la carretera, y me registré. La habitación tenía paredes beige y un cuadro de un faro. Me senté en la cama con mi abrigo. Luego me acosté. Luego lloré, hasta que me dolieron las costillas. En algún lugar de España, mi nieta estaba con extraños. Nadie que la amara, nadie que la quisiera. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Luego me detuve y miré al techo. Carlos tenía razón sobre la ley. No tenía legitimidad, ni derechos. La agencia no me diría nada. Los tribunales no me ayudarían, pero tenía dinero. Tenía tiempo. Y no me iría de España sin ella. Me senté y llamé a mi gerente de oficina en Londres. Petra, necesito que te encargues de las cosas de forma remota por un tiempo. Me quedo en España. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Colgué y abrí mi portátil. Busqué detectives privados en España, encontré uno con buenas críticas y envié una solicitud de consulta. Luego busqué clases de lengua de signos, la lengua de signos española, el idioma que usan las personas sordas aquí. Encontré un curso para principiantes que comenzaba la semana siguiente en la biblioteca de la Avenida de Portugal. Me registré y pagué en línea. Era pasada la medianoche cuando finalmente me cambié de ropa y me cepillé los dientes. Me miré en el espejo del baño. 54 años, con jet lag, ojos hinchados. No parecía alguien a punto de buscar a un niño durante años, pero lo haría el tiempo que hiciera falta, costara lo que costara. Aprendería a asignar para que cuando la encontrara, pudiera decirle en su propio idioma que nunca había dejado de buscarla. Apagué la luz. A la mañana siguiente, encontré un apartamento en la avenida del Manzanares y firmé un contrato de alquiler de 1 año. Compré un mapa de España en una librería y lo colgué en la pared del dormitorio. Encontré chinchetas en la papelería. Clavé la primera en La Moraleja, donde nació, donde la entregaron. Mañana añadiría más chinchetas, donde el investigador me dijera que buscara las que hicieran falta. Iba a traer a mi nieta a casa. La clase de lengua de signos se reunía los martes y jueves por la tarde en la biblioteca de La Moraleja. 6 meses después de haber clavado esa primera marca en mi pared, me senté en un círculo con otros 12 estudiantes, tratando de deletrear el alfabeto con mis dedos. Mis manos no cooperaban. La profesora, una mujer sorda llamada Carmen, volvió a demostrar. Sus dedos se movían suaves y rápidos. Los míos torpemente sobre la letra G. No podía mantener la forma de la H. Practica. Firmó. Memoria muscular diaria. Practiqué en mi coche. En la fila del supermercado. Antes de acostarme. Me dolían las manos. Confundía la B y la F constantemente.
El detective privado que había contratado renunció después de 8 meses. Dijo que la pista estaba demasiado fría, los registros demasiado sellados. Le di las gracias y contraté a otro. Seguí yendo a clase 2 veces por semana. Después del primer año, podía mantener conversaciones básicas. Mi gramática estaba mal la mitad del tiempo, pero podía hacer preguntas, entender respuestas sencillas. Empecé a asistir a eventos de la comunidad sorda en Salamanca, quedadas de café en una cafetería en la calle Toro, un club de lectura que se reunía mensualmente. La gente era educada pero cautelosa, una mujer oyente apareciendo, haciendo preguntas sobre adopción, sobre niños sordos. Algunos pensaron que era una trabajadora social, otros simplemente mantuvieron su distancia. Pero seguía apareciendo. Aprendí a respetar cuando alguien prefería signar en lugar de hablar. Aprendí a no tocar a la gente para llamar su atención. Aprendí que la cultura sorda tenía reglas e historia que necesitaba entender, no solo un idioma para memorizar. Finalmente, una mujer llamada Rita comenzó a hablar conmigo. Ella enseñaba en una escuela para sordos en Sevilla. Una tarde, tomando café, le conté sobre mi nieta. La dieron en adopción porque era sorda. Dije, signando mientras hablaba. La he estado buscando desde entonces. Rita observó mis manos, mi rostro. ¿Cuánto tiempo? 2 años ya, y aprendiste lengua de signos por un bebé que nunca has conocido, para estar lista cuando la encontrara. Asintió lentamente. Preguntaré por ahí. Escuelas para sordos, programas. Alguien podría recordar algo. Pero nadie lo hizo. Ni ese año, ni el siguiente. Conduje a cada agencia de adopción en un radio de 200 kilómetros, les mostré los pocos detalles que tenía. Una niña nacida en La Moraleja, entregada a los 5 días, sorda. La mayoría no quiso hablar conmigo. Leyes de privacidad, registros sellados. Algunos fueron amables al respecto, otros simplemente señalaron la puerta. Visité orfanatos en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco. Recorrí las salas comunes mirando las caras de los niños, preguntándome si alguno de ellos podría ser ella. Pregunté a los administradores sobre niñas sordas, sobre registros de años atrás. Me encontré con callejones sin salida por todas partes. Mi segundo investigador no encontró nada. Contraté a un tercero. 5 años después, había visitado más de 200 instalaciones. Tenía 59 años. Mi lengua de signos era fluida ahora, aunque los signantes rápidos a veces me perdían. Conocía gente en la comunidad sorda de 3 comunidades autónomas, conocían mi historia. Algunos ayudaron cuando pudieron. Otros pensaron que estaba persiguiendo algo imposible. Una tarde, me senté en mi coche fuera de un orfanato en Zaragoza. Otro no, otro callejón sin salida. Apoyé la cabeza en el volante y lloré. Ahora tendría 5 años, caminando, hablando en el idioma que hubiera aprendido. Tal vez la había adoptado una buena familia, tal vez era feliz, tal vez debería parar, pero no podía. No saber dónde estaba, con quién estaba, si alguien le estaba asignando, no saber si alguna vez se preguntó por la abuela que había intentado encontrarla. Me sequé la cara y arranqué el coche. La comunidad sorda empezó a llamarme la abuela que nunca dejó de buscar. Algunos lo decían con admiración, otros lo decían como si estuviera obsesionada. Quizás lo estaba. 10 años después de haber puesto esa primera chincheta en mi mapa, tenía cientos de chinchetas. Rojas para las agencias que había contactado, azules para los orfanatos que había visitado, verdes para las escuelas para sordos que había revisado. Las paredes de mi apartamento estaban cubiertas de mapas, listas y notas. Tenía 62 años. Mi pelo se había vuelto mayormente gris. Me dolían las rodillas de tanto conducir, de tanto caminar por las instalaciones. Pero no iba a parar. Luego, un martes por la mañana de marzo, sonó mi teléfono. Es Carmen, la mujer que busca a su nieta. La que llamaba era una trabajadora social llamada Laura. Trabajaba en un orfanato de Valencia. Alguien de la comunidad sorda había mencionado mi búsqueda. Creo que sé a quién buscas, dijo. Hay una niña aquí. Lleva con nosotros desde que era un bebé. Es sorda. Ahora tiene 12. Mis manos se quedaron heladas. 12. La edad correcta. ¿Cómo se llama? La llamamos Elia. Pero puede que no sea su nombre de nacimiento. Sus registros son escasos. Ya estaba cogiendo mis llaves. Voy para allá. Puedo estar allí en 6 horas. Estaré aquí hasta las 5. Conduje sin parar.
Me detuve una vez para repostar y tomar un café. Mi corazón no se ralentizaba. Esto podría ser otro callejón sin salida. Ya había tenido llamadas así antes, pistas que no llevaban a ninguna parte, pero algo se sentía diferente. El orfanato estaba en una calle tranquila de Valencia, una casa victoriana reformada, con un parque infantil en la parte trasera. Laura me recibió en la puerta. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 años, con ojos cansados. «Está fuera», dijo Laura. «Tiempo de recreo. No le he dicho que estás aquí». No quería crearle falsas esperanzas. Caminamos por el edificio, pasando dormitorios. Una cafetería y una sala llena de juguetes donados, a través de una puerta trasera al patio de juegos. «Allí», dijo Laura, señalando. Una niña sentada sola en un banco cerca de la valla, pequeña para tener 12 años. Cabello oscuro recogido, hombros encorvados, mientras otros niños jugaban baloncesto y subían a los aparatos, se sentaba aparte. «Ella hace eso», dijo Laura en voz baja. «Se mantiene sola, ha sido pasada por alto tantas veces. Las familias vienen, conocen a los niños, eligen a otra persona». Después de un tiempo, creo que dejó de esperar. No podía moverme, no podía respirar bien. «Puedo hablar con ella». «Adelante». Crucé el patio de juegos. La niña no levantó la vista hasta que estuve cerca. Entonces me miró rápidamente y desvió la mirada, como se hace cuando se está acostumbrado a ser invisible. Me senté en el banco y signé. «Hola, me llamo Carmen». Su cabeza se levantó rápidamente, con sorpresa en los ojos. «Los adultos no solían signar allí», respondió lentamente, insegura. «Soy Elia». Su signado era básico, vocabulario limitado, como alguien que había aprendido lo mínimo, y nunca lo había usado mucho. «¿Puedo sentarme contigo un minuto?» Ella asintió. Nos quedamos en silencio un momento. Observé sus manos, su cara. Entonces lo noté en su hombro izquierdo, visible donde el cuello de su camiseta se había movido. Una pequeña marca de nacimiento en forma de coma. Carlos tenía la misma marca en el mismo lugar. Se me cerró la garganta. «Elia, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre de dónde vienes?» Se encogió de hombros, firmó. «No sé mucho. He estado aquí siempre, siempre desde que era bebé». Miré hacia el edificio donde Laura estaba observando, luego de vuelta a Elia. «Necesito ir a hablar con alguien dentro. Pero vuelvo enseguida. ¿Me esperas aquí?» Ella asintió, con esa misma expresión vacía, como si hubiera aprendido a no esperar nada. Volví hacia Laura con las piernas temblorosas. «Necesito ver sus registros, todo lo que tengas dentro». Laura sacó un expediente delgado. «Nacida en Madrid, entregada a los 4 días a través de una agencia privada. Llegó a esta instalación a los 6 meses cuando la acogida temporal de la agencia falló, sorda confirmada, sin contacto familiar, sin interés de adopción. La línea de tiempo encajaba, la ubicación encajaba, la marca de nacimiento encajaba. Necesito una prueba de ADN», dije. «Creo que es mi nieta». Los ojos de Laura se abrieron. «¿Hablas en serio? Llevo 12 años buscándola. Necesito saberlo con certeza». Tardaron 3 días en tramitarlo a través de abogados. 3 días en los que volví a Valencia cada mañana y me senté con Elia. Nos comunicamos con signos, conversaciones sencillas. Me preguntó si vivía cerca. Le dije que vivía lejos, pero que había viajado mucho para conocerla. «¿Por qué?», preguntó con signos. «Porque he estado buscando a alguien». Respondí con signos. «Alguien muy importante». Los resultados del ADN llegaron un viernes. Estaba en la oficina de mi abogado en Madrid cuando abrió el sobre. 99,7% de coincidencia, dijo. «Es tu nieta biológica». Me llevé la cara a las manos y sollocé. 12 años. 12 años de buscar y conducir y preguntar y esperar y casi rendirme. Y la había encontrado. El proceso de adopción fue más rápido esta vez. Tenía dinero, un hogar estable, sin señales de alerta. La trabajadora social de Elia lo apoyó. El orfanato lo apoyó. En 3 meses, estábamos en un juzgado de Valencia. El juez miró a Elia. «¿Entiendes lo que está pasando hoy?» Elia signó y la intérprete habló. «Mi abuela me adopta, puedo irme de aquí. ¿Cómo te sientes al respecto?» Elia me miró, luego signó. «Bien». El juez sonrió y firmó los papeles. Volamos a Londres la semana siguiente. Elia se sentó junto a la ventana mirando las nubes. Le había signado sobre el nuevo comienzo que tendríamos, sobre el piso en Londres, sobre cómo le había prometido que la mantendría a salvo, y lo decía en serio. Ella asintió. Luego signó.
¿Por qué buscaste tanto tiempo? Le tomé la mano y signé de vuelta. Porque eres mi nieta, y nunca dejo de buscar a mi familia. Ella lloró entonces. Yo también. El avión despegó, y Elia se recostó en mi hombro. Después de 12 años en un orfanato, después de toda una vida siendo pasada por alto, por fin regresaba a casa. El piso de Londres se sentía demasiado grande al principio. Elia se quedó en el umbral de su habitación y no quiso entrar. Solo miró la cama, el escritorio, la ventana que daba a la calle. Es tuya, signé, tu habitación. Ella asintió pero no se movió. Ese primer mes, apenas me miraba, mantenía la vista baja, se encogía cuando me movía demasiado rápido. En la cena, comía rápido como si alguien pudiera quitarle el plato. Por las mañanas, se despertaba antes que yo, sentada en su cama, completamente vestida, esperando. Había contratado a una consultora sorda antes de que llegáramos, una mujer llamada Marta, que me ayudó a adaptar el piso, timbre visual que parpadeaba luces, alarmas de humo que estroboscópicas, mejor iluminación en cada habitación para que Elia pudiera ver las caras claramente, pero los cambios físicos eran más fáciles que el resto. La lengua de signos de Elia era básica, funcional. El orfanato le había enseñado lo suficiente para desenvolverse, pero no lo suficiente para comunicarse realmente. Mi signado era fluido después de todos esos años de práctica, pero el suyo tenía lagunas por todas partes. Empezábamos una conversación y ella se quedaba paralizada. Sin saber los signos que necesitaba, yo deletreaba palabras con los dedos. Ella asentía, pero yo podía ver la frustración. A las 3 semanas, después de la cena, me hizo el signo de gracias. Sin que yo lo pidiera, solo me miró y me lo signó. Tuve que salir de la habitación para que no me viera llorar. El segundo mes, la matriculé en una escuela para estudiantes sordos en el norte de Londres. Terapia 2 veces por semana, con una consejera especializada en trauma por adopción. Elia fue a ambos sin quejarse. Volvía a casa cansada y callada. Los otros estudiantes sordos intentaron incluirla. Observaba durante la recogida, los veía signarle, invitándola a sentarse con ellos. Ella negaba con la cabeza, se sentaba sola. Su profesora me apartó una tarde. Está teniendo dificultades sociales. Los otros estudiantes no entienden por qué no se involucra. Pasó 12 años siendo rechazada, dije. Todavía no confía. La profesora Model. Bueno, seguiremos intentándolo. Cometí errores, muchos. Hablaba mientras signaba, mezclando la estructura del español y la lengua de signos. Una tarde, la profesora de Elia me llamó. Necesitas signar español puro en casa, dijo suavemente. No sin no español en tus labios mientras signas. Elia necesita una inmersión lingüística completa para ponerse al día. Sentí que había fallado. No lo sabía. Ahora lo sabes, es corregible. Así que dejé de hablar cuando signaba. Al principio me sentía incómoda, antinatural, pero la comprensión de Elia mejoró en semanas. 6 meses después, Elia tuvo una rabieta por los deberes de matemáticas. Gritó. De hecho, gritó en voz alta. Lo que me sobresaltó, porque nunca antes había oído su voz. Luego tiró su libro de texto por la habitación, tiró su estuche, barrió todo del escritorio. No supe qué hacer. Me quedé paralizada en el umbral mientras ella sollozaba fuerte y guturalmente. Luego me senté en el suelo y signé. Estoy aquí, no me voy, estás a salvo. Se derrumbó a mi lado, la abracé mientras lloraba, todo su cuerpo temblaba. Más tarde, su terapeuta lo explicó. El miedo al abandono de Elia era profundo. Cualquier corrección, cualquier crítica, se sentía como un rechazo, como si fuera a ser enviada de nuevo. Va a llevar tiempo, dijo la terapeuta. Sé paciente, sé constante. Al final de ese primer año, las cosas empezaron a cambiar. Elia hizo una amiga, otra chica sorda llamada Sofía, que no aceptaba un no por respuesta. Sofía siguió sentándose con Elia en el almuerzo hasta que Elia finalmente empezó a signar. Aprendí estrategias de crianza visual. Llamar la atención de Elia antes de empezar una conversación, usar expresiones faciales claras, no darle la espalda a las ventanas donde la luz proyectaría sombras en mi cara y dificultaría la lectura de labios. La educación de Elia tenía lagunas enormes. Podía leer quizás a un nivel de segundo grado, las matemáticas eran peores. El orfanato le había dado una educación mínima. Contraté a un tutor sordo,
un estudiante universitario llamado Jaime, que usaba la lengua de signos pura. Elia respondía a él mejor de lo que había respondido a cualquier profesor oyente. Lentamente, comenzó a ponerse al día. El segundo año, Elia se unió al club de teatro de la escuela. Interpretaron historias en lengua de signos, poesía, narraciones. Fui a cada ensayo. A cada actuación, observaba a Elia en el escenario usando sus manos para pintar cuadros en el aire. Aprendí más sobre la cultura sorda al observarla, la belleza de ella, la historia, la comunidad. Esto no era una discapacidad, era un lenguaje, una cultura, un mundo entero del que había pasado años aprendiendo y que solo ahora estaba viendo realmente. Una tarde, Elia me pidió que le contara sobre la búsqueda, cómo la había encontrado. Nos sentamos en el salón y le conté todo. La llamada telefónica de Carlos. La traición. La primera chincheta en mi mapa. 12 años de conducir y preguntar y casi rendirme. Elia lloró. Signó. No te rendiste conmigo. Nunca. Le respondí con signos. Ni un solo día. ¿Por qué? Porque eres mi nieta. Porque importabas. Porque ellos se equivocaron contigo. Se apoyó en mí. Pensé que algo andaba mal conmigo. Todos esos años. Cada familia que venía y se iba, pensé que estaba rota. Nunca estuviste rota. Al tercer año, Elia estaba prosperando, 15 años. Y con una confianza que nunca imaginé, que aquella asustadiza niña de 12 años podría tener, participó en un concurso regional de poesía en lengua de signos. No ganó, pero no le importó. Simplemente le encantaba estar en el escenario. Me había convertido en parte de una comunidad de padres sordos en Londres. Iba a reuniones, eventos de defensa, aprendía más cada semana sobre accesibilidad, sobre derechos, sobre la lucha contra sistemas que intentaban menospreciar a las personas sordas. Una noche, Elia preguntó por sus padres biológicos. Estábamos preparando la cena juntas. Dejó de cortar verduras y signó, porque me abandonaron realmente. Sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Dejé el cuchillo. Porque eres sorda. Signé, honestamente. Pensaron que eso te hacía dañada. Se equivocaron, pero eso es lo que creían. ¿Crees que se arrepienten? No lo sé. No he hablado con ellos desde entonces. Elia asintió lentamente. Luego signó. Su pérdida, te tengo a ti. Se me cerró la garganta. Yo también te tengo a ti. El cuarto año llegó más rápido de lo esperado. Elia cumplió 16. Hablamos de su futuro, quizás la universidad. Quería estudiar educación para sordos, ayudar a otros niños sordos que habían crecido sintiéndose como ella. Serías increíble en eso, Signe, ¿tú crees? Lo sé. Luego, un martes por la mañana, llegó un correo electrónico de una dirección que no había visto en 16 años. El nombre de Carlos en mi bandeja de entrada me dio un vuelco en el estómago. Lo miré durante un minuto entero antes de hacer clic. El asunto decía, familia. Me tembló la mano en el ratón. Mamá. Sé que no hemos hablado en 16 años. Sé que lo que pasó fue imperdonable. He pensado en ello todos los días. He pensado en ti todos los días. No espero que respondas a esto, pero necesito decirte algo. Elena y yo adoptamos un hijo. Se llama Gabriel. Ahora tiene 18. Un buen chico. Mejor de lo que merezco. Va a empezar la universidad. Y preguntó por ti. Preguntó si tenía una abuela. Le dije que sí, pero que habíamos tenido una discusión. Quiere conocerte. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón. Pero Gabriel sí. No hizo nada malo. Merece conocer a su abuela. Si estás dispuesta. Si quieres conocerlo, lo haré posible. Lo que necesites. Lo siento, mamá. Por todo, Carlos. Lo leí 3 veces. Luego cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Un nieto. Carlos había adoptado un hijo. Después de desechar a Elia porque era sorda, había adoptado a un niño. Se lo había quedado. Lo había criado durante 18 años. La rabia me golpeó primero, caliente y aguda. Decidieron que Elia estaba demasiado dañada para amar, pero otro niño estaba bien. Un hijo elegido era aceptable. Luego confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contactar después de 16 años de silencio? Y luego algo más. Curiosidad quizás. Este chico, Gabriel, de 18 años, había preguntado por mí. Quería conocerme. No sabía qué sentir. Elia llegó de la escuela 1 hora más tarde. Me encontró todavía de pie junto a la ventana. Me signó. ¿Qué pasa?
Cogí mi portátil y le mostré el correo electrónico. Observé su rostro mientras leía. Su expresión se volvió cuidadosamente inexpresiva. Cuando terminó, me miró. Un nieto, no lo sabía, signé. Nunca me lo dijo. Lo adoptaron. Sí. Elia se quedó en silencio un momento. Luego signó. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere borrarlo y fingir que nunca lo vi. Otra parte de mí sigue pensando en este chico que no hizo nada malo. Es adoptado. Elia signó. Como yo. Lo sé. ¿Quieres conocerlo? Me senté en el sofá. Quizás. ¿Está mal? Elia se sentó a mi lado. No está mal. Es tu nieto. Tú también lo eres. Lo sé, pero él no sabe que existo, y pregunta por ti. Hizo una pausa. Signó con cuidado. Si quieres ir, iré contigo. La miré. Elia. No puedo pedirte que te enfrentes a ellos. No me lo pides. Te lo ofrezco. No deberías tener que hacerlo sola. Son las personas que te abandonaron. Sé quiénes son, pero también sé quién soy ahora. Ya no soy ese bebé asustado. Ni siquiera soy esa niña rota de 12 años. Estoy bien, y puede que necesites un refuerzo. Casi sonreí. Refuerzo. Apoyo moral. Como quieras llamarlo. Vengo. No pueden saber quién eres. Todavía no. Hasta que averigüe qué quieren realmente. Elia asintió. Así que, solo soy tu hija adoptada del Reino Unido. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Ella estuvo de acuerdo. Cuando nos vamos, volví a mirar el correo electrónico, las palabras de Carlos sobre errores y perdón, y este nieto que nunca había conocido. Pronto. Signe. Déjame responder primero. Organizar algo. Durante la semana siguiente, intercambié correos electrónicos con Carlos. Arreglé para venir a España. Le dije que me quedaría en mi propiedad allí. Él se ofreció a que nos quedáramos con ellos. Lo rechacé. Le dije que traía a mi hija adoptada. Él dijo que estaba bien. Dijo que esperaba conocerla. No le dije nada más. Elia y yo preparamos nuestras maletas. Ella estaba más tranquila que yo. La noche antes de nuestro vuelo, revisamos todo 2 veces: pasaportes, documentos, cargadores de teléfono. Elia me miró al otro lado de las maletas. Signó. ¿Tienes miedo? Aterrorizada. Le signé. Ella sonrió. Signó. Lo tenemos, mamá. Mamá. Había empezado a llamarme así hace más de un año. Cada vez me apretaba el pecho. A la mañana siguiente, volamos desde Londres. Elia durmió en el avión. Yo observé las nubes y pensé en lo que me esperaba en Madrid, en Carlos y Elena y este nieto que nunca había conocido, en Elia sentada a mi lado, fuerte y entera, volviendo a enfrentarse a las personas que habían decidido que no merecía la pena conservarla. El avión aterrizó en Madrid. 7 horas después, pasamos la aduana, cogimos nuestro coche de alquiler y condujimos hacia el norte, hacia La Moraleja, hacia lo que viniera después. La finca de Madrid se extendía por 3 hectáreas en La Moraleja, el mismo pueblo donde Carlos todavía vivía. La había comprado hace años, antes de que todo se desmoronara, antes de que me mudara a Londres, antes de pasar 12 años buscando. La casa olía a polvo y a ventanas cerradas cuando llegamos. Elia me ayudó a quitar las fundas de los muebles, abrir las cortinas, encender las luces. Pasamos la tarde haciendo el lugar habitable de nuevo. Esa noche, le envié un correo electrónico a Carlos, sencillo, directo. Estoy en Madrid. ¿Cuándo podemos vernos? Su respuesta llegó en 1 hora. Mañana. Hay un restaurante en la Avenida de Europa, terreno neutral, lo que te haga sentir cómoda, le respondí. Mañana a las 6:00, traigo a Elia. Lo espero con ansias, respondió. Yo no. La noche siguiente, Elia y yo llegamos temprano al restaurante, un lugar tranquilo con manteles blancos y luces suaves. Lo había elegido deliberadamente, público, seguro, fácil de irme si lo necesitaba. Nos sentamos cerca de la ventana. Elia observaba la calle, con las manos cruzadas en el regazo. Podía ver la tensión en sus hombros. ¿Estás bien, Signy? Ella asintió. Solo estoy nerviosa. Podemos irnos en cualquier momento. Lo sé. A las 6:15. Entraron. Carlos primero. Luego una mujer que debía ser Elena. Luego un joven alto detrás de ellos. No había visto a mi hijo en 16 años. Parecía mayor de 46, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, más delgado de lo que recordaba. Llevaba una camisa abotonada que alguna vez fue cara,
pero ahora estaba desgastada en el cuello. Elena parecía disminuida, todavía arreglada, pero su ropa ya no era de diseñador. Sus joyas eran de bisutería, no reales. Se mantenía rígida, como si estuviera representando con postura. El joven detrás de ellos debía ser Gabriel, alto, cabello oscuro, ojos amables. Parecía curioso y un poco nervioso. Carlos me alcanzó primero. Mamá, me puse de pie. No lo abracé, solo lo miré. Carlos, gracias por venir, por aceptar esto. Él señaló la mesa. Nos sentamos, nos sentamos. Gabriel tomó el asiento frente a Elia. Carlos hizo las presentaciones. Mamá, este es Gabriel. Gabriel, esta es tu abuela. Gabriel me sonrió, cálido y genuino. Hola, abuela. Llevaba mucho tiempo queriendo conocerte. Su voz era amable, nada que ver con los tonos cautelosos de sus padres. Gabriel, dije. También me alegro de conocerte. Me volví hacia Elia. Ella es Elia, mi hija adoptada del Reino Unido. La encontré en un orfanato cuando tenía 12 años. Es sorda. El rostro de Gabriel se iluminó de inmediato, miró a Elia, y sus manos se levantaron, moviéndose a través de signos. Hola, signó. Encantado de conocerte. Los ojos de Elia se abrieron, ella respondió con signos. Hola, ¿sabes un poco de lengua de signos? Gabriel signó y habló al mismo tiempo. Estoy muy oxidado, lo estudié en el instituto. Tu signado es bueno. Elia respondió con signos. Observé el rostro de Elena. Un destello de algo pasó por él. Incomodidad quizás. Pero ningún reconocimiento. Carlos también parecía incómodo, pero por diferentes razones. Quizás una vieja culpa. Llegó el camarero. Pedimos. Carlos intentó conversar. Entonces, mamá, ¿cómo has estado? ¿Cómo va Londres? Bien. ¿Sigues gestionando propiedades? Sí. Asintió. Lo intentó de nuevo. Me he arrepentido de muchas cosas. Lo que pasó, cómo dejamos las cosas. Pienso en ello todo el tiempo. Lo miré directamente. De verdad. Sí, era joven, estúpido, tomé decisiones terribles. Elena le tocó el brazo, pero él siguió. Quiero arreglarlo, si es que es posible. No respondí. Dirigí mi atención a Gabriel en su lugar. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus planes. Se iluminó hablando de la universidad comunitaria. No de una universidad prestigiosa. Quería estudiar algo. Aún no estaba seguro de qué. Quizás trabajo social. Quizás educación. ¿Por qué trabajo social?, pregunté. Él se encogió de hombros. Me gusta ayudar a la gente. Y creo que entiendo lo que se siente al no encajar. Elia lo observaba atentamente. Les pregunté a Carlos y Elena sobre sus vidas. Hablaron de reducir el tamaño y una vida más sencilla. Cuando hice preguntas directas, sus respuestas fueron vagas. Carlos mencionó que se habían mudado a un lugar más pequeño. Elena cambió de tema cuando le pregunté por qué. Algo se sentía raro, pero no pude identificar qué. Gabriel siguió hablando con Elia. Seguía asignando a pesar de su herrumbre. Le hacía preguntas reales sobre cómo era ser sorda, sobre el orfanato, sobre Londres. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?, preguntó. En el orfanato, las manos de Elia se movieron lentamente. Toda mi infancia, desde que era un bebé hasta que Carmen me encontró. Eso debió ser duro. Lo fue. Gabriela sintió. Algo en su expresión decía que entendía más de lo que la mayoría de la gente haría. Cuando la cena terminó, Carlos preguntó si podíamos vernos de nuevo. Gabriel realmente quiere conocerte, dijo. Y a mí también me gustaría, si estás dispuesta. Miré a Gabriel, a su expresión esperanzada. Podemos vernos de nuevo. El alivio de Carlos era visible. Quizás en tu casa la próxima vez, menos formal. Bien. Lo programamos para la semana siguiente. De camino al coche, Elia asignó. Es amable, Gabriel. Sí, no se parece en nada a ellos. Me di cuenta de que realmente sabe lengua de signos. No muy bien, pero lo intentó. Lo hizo. La segunda reunión fue en mi finca. Gabriel trajo flores. Reales, no caras. Un ramo de supermercado. Nos las dio a las dos. Para la abuela y Elia, dijo. Carlos y Elena tuvieron una conversación incómoda en el salón. Respondí con monosílabos. Elia se sentó en silencio. Después de 20 minutos, Gabriel le preguntó a Elia si quería ver el jardín. Ella me miró. Asentí. Salieron a la terraza, mientras yo me sentaba con Carlos y Elena en un silencio cada vez más incómodo. A través de la ventana, podía ver a Gabriel y Elia asignando, riendo.
Algo estaba pasando entre ellos. Una conexión. Carlos siguió mi mirada. Es un buen chico, lo parece. Estamos orgullosos de él. No respondí a eso. En la tercera reunión, Gabriel vino solo. Dijo que sus padres tenían algo que hacer, pero que quería visitarnos. Sí, estaba bien. Estaba más que bien. Él y Elia desaparecieron de nuevo en el jardín. Yo los observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba el té. Se sentaron en el banco de piedra, con el teléfono de Gabriel fuera, tecleando algo, Elia respondiendo, ambos absortos en la conversación. Cuando entraron una hora después, ambos parecían felices, cómodos. Gabriel se quedó a cenar. Pedimos pizza, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, en lugar del comedor formal. Gabriel me preguntó sobre cómo encontré a Elia, sobre el proceso de adopción, sobre criar a una adolescente sorda. Respondí con honestidad. Él escuchó como si realmente le importara. Después de que se fue, Elia se sentó conmigo en el salón. Es diferente, signó, que sus padres, que cualquiera que haya conocido, lo entiende. Lo de la adopción, sentir que se supone que debes estar agradecida todo el tiempo. Dijo eso. No exactamente, pero se nota. La cuarta reunión. Gabriel vino por la tarde. Carlos y Elena lo habían dejado. Dijeron que lo recogerían más tarde. Gabriel y Elia fueron directamente al jardín. Les di espacio, hice limonada y se la llevé después de un rato. Estaban sentados cerca. Gabriel le mostraba a Elia algo en su teléfono. Signos que había aprendido de alguien. Elia corregía suavemente las formas de sus manos. Ambos rieron cuando se equivocó en uno. Lo intentó de nuevo. Lo hizo bien. Ella aplaudió. Dejé la limonada y volví adentro, observando desde la ventana. La facilidad entre ellos me golpeó, como si se conocieran desde hacía años en lugar de semanas. Cuando Carlos vino a recoger a Gabriel esa noche, Gabriel me abrazó. Realmente. Me abrazó. Gracias, abuela, por dejarme venir, por ser tan guay con todo. Eres bienvenido cuando quieras. Él lo decía en serio. Yo también. Después de que se fueron, me quedé en la ventana. Elia se acercó a mi lado. Algo anda mal, signó. ¿A qué te refieres? Con ellos, Carlos y Elena, la forma en que visten, la forma en que actúan. Gabriel viniendo solo. Algo les pasó. Yo había estado pensando lo mismo. Tú también lo notaste. Es difícil no hacerlo, pero Gabriel no parece en absoluto como ellos. No, estuve de acuerdo. Él no lo parece. Lo que Carlos y Elena estuvieran escondiendo, lo que los había traído de vuelta a mi vida después de todos estos años, es difícil creer que realmente se tratara de reconciliación. Ya veremos. Pero Gabriel era real. Su amabilidad era real. Su conexión con Elia era real. Y eso valía algo. Incluso si todo lo demás era una mentira. Había pasado un mes desde esa primera cena incómoda. Gabriel había estado viniendo a la finca cada pocos días, a veces con Carlos y Elena, más a menudo solo. El vínculo entre él y Elia se había profundizado hasta convertirse en algo que parecía una verdadera hermandad. Se signaban constantemente, reían con bromas que yo no siempre captaba, se sentaban cerca en el banco del jardín con sus teléfonos, enviando mensajes que no querían decir en voz alta. Lo observé y me sentí agradecida y preocupada porque, finalmente, la verdad tendría que salir a la luz. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Gabriel había vuelto a venir solo. Dijo que sus padres estaban ocupados. Él y Elia fueron directamente al jardín como siempre. Yo me quedé dentro, hice café, empecé a responder correos electrónicos en el estudio. Pasó una hora, luego dos. Normalmente, ya habrían entrado, hambrientos o sedientos o listos para incluirme en cualquier conversación que hubieran tenido. Pero la casa permaneció en silencio. Miré por la ventana. Todavía estaban en el banco, pero algo era diferente. Los hombros de Gabriel estaban encorvados. Las manos de Elia se movían rápido, con urgencia. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión. Casi salgo. Entonces Elia miró hacia la casa, me vio en la ventana, negó ligeramente con la cabeza. Todavía no. Así que esperé otros 30 minutos. Luego se abrió la puerta trasera. Entraron juntos. Los ojos de Gabriel estaban rojos. La cara de Elia estaba con esa expresión cuidadosamente inexpresiva que ponía cuando contenía emociones. Me encontraron en el estudio. Se quedaron en el umbral. Necesitamos hablar contigo, signó Elia. Será mi portátil.
De acuerdo. Se sentaron en el sofá. Me senté en la silla frente a ellos. Gabriel no podía mirarme. Elia se acercó y le apretó la mano. ¿Qué pasó? Pregunté. Gabriel empezó. Su voz salió áspera. Necesito contarte algo sobre por qué mis padres realmente regresaron, por qué querían que te conociera. Había sospechado que esta conversación llegaría, pero me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Hace 6 meses, mi abuelo fue arrestado. El padre de mi madre había estado dirigiendo algún tipo de esquema de inversión durante años, como un esquema Ponzi. Colapsó. El gobierno incautó todo. Ahora está en una prisión federal. Lo procesé. La familia de Elena. Dinero antiguo, nombre prestigioso, todo desaparecido. Gabriel continuó. Lo perdieron todo, la casa, los coches, los ahorros, todo. Mi padre perdió su trabajo porque solo lo tenía a través de las conexiones con la familia de mi madre. Ahora esas conexiones no nos tocarán. ¿Dónde vivís? Un apartamento de 2 habitaciones. Al otro lado de la ciudad. Se enfrentan a la bancarrota. Deben dinero por todas partes. Las piezas encajaron, la ropa desgastada, las respuestas vagas, la desesperación bajo la actuación apologética de Carlos, y regresaron a mí por dinero. Dije. Gabriel asintió, sin poder mirarme a los ojos. Me instruyeron antes de esa primera cena. Me dijeron qué decir, cómo actuar. Dijeron que me ayudarías si exageraba lo de ser nieto, que te sentirías culpable por perderte mi infancia, y querrías compensármelo. Elia me observaba atentamente, comprobando mi reacción. «¿Y tú te uniste a eso?», le dije a Gabriel. Al principio, finalmente me miró. No sabía qué más hacer. Son mis padres. Pensé que quizás realmente querían familia, que el dinero era secundario, pero luego te conocí a ti y a Elia, y me di cuenta de que esto es lo que se siente una familia de verdad. No una actuación, no una obligación, solo conexión. Su voz se quebró. Me siento fatal por ello, por mentirte, por ser parte de su plan. Tú y Elia sois las primeras personas que me han hecho sentir que podía ser yo mismo, y estoy aquí bajo falsos pretextos. Tienes 18 años, dije. Estás aquí porque ellos te trajeron, eso no es culpa tuya. Pero seguí volviendo. Seguí dejando que pensaran que su plan funcionaba. Elia le signó algo, él asintió. Hay más, dijo Gabriel. Sobre ellos, sobre cómo trataban a la gente. Elia me pidió que te contara algo sobre cuando era más joven. Respiró hondo. Cuando tenía 16 años, salía con una chica, Ana. Era sorda, aprendí lengua de signos por ella. Estuvimos juntos 6 meses. Mis padres se enteraron y se volvieron locos. Pude ver a dónde iba esto. Se me apretó el pecho. Dijeron que no podía salir con esa gente, que arruinaría mis perspectivas, que las personas sordas tenían su propio mundo, y yo no pertenecía allí. Me obligaron a cortar con ella. Tenía 17 años. Hice lo que me dijeron. Sus manos se apretaron. Me he arrepentido desde entonces. El rostro de Elia se había quedado muy quieto. Por eso mi signado está oxidado. Continuó Gabriel. No lo he usado desde entonces. No podía soportar pensar en Ana, en lo que hice. La habitación se quedó en silencio. Entonces Elia empezó a signar. Gabriel observó sus manos. Está diciendo que necesito contarte algo ahora. Dijo sobre ella. Miré a Elia. ¿Qué es? Respiró hondo. Luego signó y habló al mismo tiempo. No soy solo una chica adoptada que Carmen encontró. Soy la hija biológica de tus padres. El rostro de Gabriel se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué? Elia siguió. Sus manos firmes, aunque yo podía verlas temblar, me dieron en adopción cuando se enteraron de que era sorda. Tenía menos de 2 semanas. Carmen volaba desde Londres para conocerme. Cuando llegó aquí, yo ya no estaba. Me habían entregado a una agencia de adopción, y no le dirían dónde. Gabriel se quedó paralizado. Carmen me buscó durante 12 años. Continuó Elia. Cada orfanato, cada agencia, cada escuela para sordos. Finalmente me encontró cuando tenía 12. Había estado en un orfanato toda mi infancia. Nadie quería adoptar a un niño sordo. No, dijo Gabriel, eso no es. Ellos no lo harían. Pero podía escuchar la verdad en su propia voz. Lo harían. Lo habían hecho. Te abandonaron porque eras sorda. Su voz salió plana. Y luego me adoptaron a mí porque yo era perfecto. Elia asintió. Gabriel se levantó. Volvió a sentarse. Se llevó la cabeza a las manos. La misma gente que me hizo romper con Ana porque era sorda. Desecharon a su propia hija por ser sorda. Elia signó.
No es culpa tuya. Lo sé, levantó la vista. Su cara estaba mojada. Pero me conservaron a mí. Me criaron. Y tú estuviste sola en un orfanato durante 12 años porque decidieron que no valía la pena conservarte. No pude hablar. Observando a Gabriel procesar esto, observándolo conectar las piezas, se levantó de nuevo, comenzó a pasear. No puedo volver allí, no puedo mirarlo sabiendo esto. Sabiendo lo que le hicieron a Elia, sabiendo que solo me trajeron aquí para manipularte, se detuvo en medio de la habitación. Se giró para mirarme. Tengo 18 años. ¿Puedo elegir dónde vivir? Su voz temblaba. Puedo quedarme aquí contigo y Elia. Claro que puedes quedarte, Gabriel, dije. Esta es tu casa ahora. Su cara se arrugó. Elia se levantó y lo abrazó. Él se aferró a ella, como si fuera lo único sólido en la habitación. Por encima de su hombro, Elia me miró. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dije. Les contamos la verdad, toda la verdad. Les hacemos saber que sabemos lo del dinero, lo del plan. ¿Y quién es Elia realmente? Gabriel se echó hacia atrás. ¿Cuándo? Pronto. Los invitaré a cenar. Aquí, acabaremos con esto. Debería ser yo quien les cuente, dijo Gabriel sobre el dinero. Sobre lo que sé. No tienes por qué. Sí que tengo. Fui parte de ello. Aunque no quisiera serlo, tengo que asumirlo. Elia asignó. Lo haremos juntos. Los tres. Los miré. Mis 2 nietos. Uno al que había buscado. Otro al que acababa de encontrar. Ambos eligiendo la verdad sobre la comodidad. Ambos eligiendo esta familia improvisada sobre la que los había usado. Juntos, estuve de acuerdo. Gabriel se sentó de nuevo. Elia se sentó a su lado. Me moví al sofá, y me senté al otro lado de Elia. Nos quedamos así mucho tiempo, los tres procesando, preparándonos para lo que vendría después. Afuera, el sol empezó a ponerse, el jardín se llenó de sombras. Adentro, nos abrazamos, una abuela y 2 nietos, listos para enfrentar a las personas que nos habían herido. Listos para terminar con esto. 3 días después de que Gabriel y Elia me contaran todo, envié la invitación. Carlos, Elena, por favor, venid a cenar a mi finca este sábado a las 7. Tenemos algo que discutir. La respuesta de Carlos llegó en 1 hora. Nos encantaría. Gracias, mamá. Nos vemos entonces. Pude leer la esperanza en esas palabras, la suposición de que finalmente estaba lista para ayudarlos, que su plan había funcionado. El sábado llegó frío y despejado. Gabriel se había estado quedando en una de las habitaciones de invitados desde el jueves. No había regresado al apartamento de sus padres. Ellos habían llamado 2 veces. Él lo había dejado en el buzón de voz. Esa tarde, los tres nos preparamos. Pusimos la mesa del comedor con la buena vajilla. Hicimos un asado con verduras. Abrimos una botella de vino decente para que respirara. Gabriel estaba callado. No paraba de revisar su teléfono. Lo dejaba. Lo cogía de nuevo. No tienes que hacer esto, dije. Elia y yo podemos manejarlo. No. Se metió el teléfono en el bolsillo. Necesito ser parte de su plan. Necesito asumir eso. Elia le tocó el brazo. Signó. Estamos contigo. Él asintió. Intentó sonreír. A las 7 en punto, sonó el timbre. Abrí. Carlos y Elena estaban en el porche. Se habían vestido. Carlos con un traje que antes le quedaba mejor. Elena con un vestido que había sido caro una vez. Llevaba una botella de vino. Carmen. Elena sonrió. Demasiado brillante. Trajimos vino para esta noche. Pasad, dije. Me siguieron al comedor. Los ojos de Carlos se dirigieron a Gabriel, que estaba sentado a la mesa junto a Elia. Gabriel, pensé que ya estarías en casa. Cambio de planes, dijo Gabriel. Nos sentamos, serví el asado, eché vino, hice algo de conversación mientras se acomodaban. Carlos se esforzó demasiado por llenar el silencio. Le preguntó a Gabriel sobre sus planes universitarios, elogió la casa. Elena añadió su acuerdo a todo lo que decía. Elia se sentó en silencio. Podía ver sus manos en su regazo, apretadas con fuerza. Comimos. Los dejé relajarse. Los dejé pensar que esto iba según lo planeado. Salió el postre, tarta de manzana, café. Elena dejó el tenedor y miró a Carlos. Carmen, dijo. Queríamos hablar contigo de algo importante. Antes de continuar, dije. Tengo algo que deciros a los dos. Me puse de pie. Dejé mi servilleta. Gabriel y Elia se enredaron.
Ella es Elia, pero no he sido del todo sincera sobre quién es. El rostro de Carlos se llenó de confusión. Elena se quedó inmóvil. Elia no es solo una hija adoptada que encontré hace 4 años. Mi voz salió firme, fría. Estuvo en ese orfanato de Valencia durante 12 años, antes de que la encontrara, desde que tenía menos de 2 semanas. La mano de Elena empezó a temblar. Su tenedor chocó contra el plato, entregada en adopción por unos padres que no querían una bebé sorda, que pensaron que estaba dañada, que ni siquiera le dijeron a la abuela dónde estaba. El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino de su boca. La busqué durante 12 años, continué. Cada orfanato, cada agencia de adopción, cada escuela y programa para sordos en 6 comunidades autónomas, aprendí lengua de signos, para que cuando finalmente la encontrara, pudiera comunicarme con mi nieta en su propio idioma. Carmen. La voz de Elena salió débil. Eso no es lo que es, eso no. Su marca de nacimiento coincidía con la de Carlos. Mismo lugar, misma forma. Su historia coincidía con la línea de tiempo. La prueba de ADN lo confirmó con un 99,7% de certeza. Miré a Carlos. Esta es tu hija, la nieta que desechaste. Carlos dejó el tenedor. Su rostro se había puesto gris. Me cortaste cuando te rogué que reconsideraras. Dije, la entregaste con menos de 2 semanas, y no quisiste decirme dónde. Llegué de Londres para conocerla, y ya se había ido. Elena empezó a llorar, no lágrimas de tristeza, lágrimas de pánico. No lo sabíamos, dijo. Éramos jóvenes. No sabíamos cómo manejar a una niña sorda. Teníais 28 y 30 años. Dije, teníais dinero, recursos, familia, no la queríais. Hay una diferencia. Gabriel se puso de pie. Y sé por qué estáis realmente aquí. No por la familia, no por la reconciliación, por dinero. Carlos se volvió hacia él. Hijo, eso no es verdad. Se lo conté todo, dijo Gabriel. Su voz temblaba pero se mantuvo firme. Lo del esquema Ponzi del abuelo. La bancarrota. ¿Cómo me instruisteis antes de la primera cena? ¿Cómo me dijisteis que jugara la carta del nieto, porque la abuela se sentiría culpable y ayudaría? La boca de Carlos se abrió. No salió nada. Os oí practicar, continuó Gabriel. Lo que diríais cuando finalmente le pidierais dinero, cómo lo plantearíais, qué palabras usar. Elena sollozaba ahora. No tuvimos elección. Lo perdimos todo. Tu abuelo nos destruyó. Tuvisteis elecciones, dije. Las hicisteis. Entregasteis a una niña porque era sorda, porque a vuestra familia le importaban más las apariencias que la vida de un bebé. Elías se puso de pie, signó y habló al mismo tiempo. Pasé 12 años en ese orfanato. 12 años viendo a familias venir y marcharse sin mí. 12 años pensando que algo andaba mal conmigo, que yo era el problema. Carlos la miró. Realmente la miró por primera vez. Vi cómo le llegaba el reconocimiento, la marca de nacimiento, la edad, el cronograma. Elia, dijo. No puedes decir mi nombre, signó ella. Renunciaste a ese derecho cuando me entregaste. Gabriel se acercó a Elia. Me obligasteis a romper con Ana cuando tenía 17 años. Dijisteis que salir con personas sordas arruinaría mis perspectivas. Los llamasteis esa gente. Todo el tiempo habíais abandonado a vuestra propia hija por ser sorda. Eso era diferente, dijo Elena. ¿Cómo? La voz de Gabriel se elevó. ¿Cómo era diferente? No hubo respuesta. Carlos lo intentó una vez más. Mamá, por favor. Cometimos errores. Errores terribles. Pero seguimos siendo familia. No, dije. Hicisteis vuestra elección cuando entregasteis a vuestra hija. Yo hice la mía cuando pasé 12 años buscándola. Y Gabriel ha hecho la suya. Gabriel miró a sus padres. Sé que me criasteis. Sé que me disteis un hogar, pero lo que le hicisteis a Elia, no puedo pasarlo por alto. Me quedo con ellas, Gabriel. Elena se puso de pie. No puedes simplemente abandonarnos. ¿Te criamos? ¿Somos tus padres? Elia necesitaba padres, y la desechasteis, dijo Gabriel. Su voz se quebró. Necesito una familia de verdad ahora. Señalé la puerta. Dejad mi casa. No nos volváis a contactar. Perdisteis a vuestros hijos. A los dos. Esa es la consecuencia de vuestras elecciones. Carlos se puso de pie lentamente. Elena lloraba demasiado para hablar. Él la tomó del brazo. Mamá, dijo una última vez, adiós. Carlos. Salieron. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse.
Luego puertas de coche, motor arrancando, neumáticos crujiendo en la grava. Luego silencio. Gabriel se sentó bruscamente, se llevó la cara a las manos, sus hombros temblaron. Elia se acercó a él, lo abrazó. Me senté a su otro lado, los abracé a ambos. Se acabó, dije. Gabriel lloró. Alivio y dolor mezclados. Elia también lloró, lágrimas silenciosas por su rostro. Nos quedamos así hasta que las velas se consumieron y el café se enfrió. Luego recogimos juntas, lavamos los platos, guardamos las sobras, tareas normales que se sentían como un ancla. Después de todo, Gabriel durmió en la habitación de invitados esa noche, Elia en la suya. Me quedé despierta pensando en Carlos, en el hijo que había criado y el hombre en que se había convertido, en la hija que había desechado y en el nieto que había elegido la verdad por encima de la comodidad. Por la mañana, averiguaríamos los próximos pasos, planearíamos nuestro regreso a Londres, lo matricularíamos en la universidad allí, le conseguiríamos un pasaporte si lo necesitaba, pero esa noche, simplemente existimos. 3 personas que se habían encontrado, que se habían elegido, que se habían convertido en familia, no por la sangre, sino por la dedicación y el amor. 3 meses después, estábamos de vuelta en Londres. Elia regresó a su escuela para sordos para sus últimos años. Gabriel se matriculó en la University College London, estudiando trabajo social. El piso estaba lleno con nosotros 3, pero funcionaba. La lengua de signos de Gabriel mejoraba día a día. Elia le ayudaba a practicar, le corregía la gramática, le enseñaba nuevos signos. Una mañana entré en la cocina y los encontré ya allí. Elia poniendo la mesa, Gabriel haciendo tostadas. Una rutina sencilla, en la que habíamos caído. Ana me mandó un mensaje anoche, dijo Gabriel. Elia levantó la vista, signó. ¿Qué te dijo? Que recibió mis disculpas, que las agradecía. Él sonrió ligeramente. Vamos a seguir hablando. A ver a dónde va. Todavía está en Madrid, así que es complicado, pero es algo. Elia sonrió, signó algo que le hizo reír y signó de vuelta. Hice café, los observé. Mis nietos. ¿En qué piensas? Me signó Elia. Yo le signé de vuelta. Qué afortunada soy. Que valió la pena la búsqueda. Gabriel se acercó, me abrazó. Nosotros somos los afortunados, abuela. Elia se unió a nosotros. Los 3 de pie en la cocina en pijama, con la luz de la mañana, entrando por las ventanas. Habíamos empezado como piezas rotas. Una abuela buscando, una niña abandonada, un niño usado. Ahora estábamos enteros, no perfectos, no sin complicaciones, pero familia, familia de verdad, y eso lo era todo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué pensáis. ¿Se merecían Carlos y Elena una segunda oportunidad o tomé la decisión correcta? Házmelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.